Buenos días, Dios le bendiga. Le habla su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo, aquí bajo un silbo apacible en la mañana del lunes 15 de septiembre del 2025. Continuamos con la serie de los pequeños estudios a modo de reflexión basados en el libro de Estudios Bíblicos para la Vida. Y todos los lunes, si Dios nos los permite, estaremos presentando pues estos tipos de estudios que son a modo de reflexión para la vida y la aplicación de la vida cristiana, la vida como Dios quiere que se vaya manejando, trabajando de acuerdo a la Escritura. En el día de hoy, el tema de la reflexión o el estudio de hoy, ¿te alineas con el carácter de Dios? Esto es a la iglesia, pero también a ti, amigo y amiga, que puedes escucharme bajo esta plataforma. ¿Te alineas con el carácter de Dios? Como pensamiento central, dice a modo de idea, Dios nunca nos llama a hacer algo que no coincida con su carácter. Voy a repetir eso. Dios nunca nos llama a hacer algo que no coincida con su carácter, con su palabra. Y los puntos que voy a tocar hoy, basados en el estudio que maneja este cuaderno de estudio, voy a tocar un punto que es bastante sensitivo, pero es a modo de reflexión porque es para la aplicación para la vida, el cual este autor del libro pues se enfrentó o se confrontó en un sinnúmero de ocasiones y que pues él lo plantea como un modo de reflexión para aplicarlo a nuestras vidas. Y dice que en una ocasión el autor del libro es conversando con una compañera de trabajo. Le preguntó la compañera a él si él apoyaba la comunidad LGTB. Ella realmente lo que quería era saber si él era un buen ciudadano que defendía el llamado matrimonio homosexual. Él le responde que realmente, y es una buena respuesta, realmente no importa la opinión de uno. Realmente, si me preguntasen a mí, no importa mi opinión al respecto de si defiendo o no el matrimonio homosexual. Entendemos que la Escritura nos habla cuál es el matrimonio que Dios demanda o que Dios requiere, que Dios creó y plantó. Por eso es que el tema de este estudio es: ¿te alineas con el carácter de Dios? Porque es que Él no va a llamarte ni va a hacer nada contigo que no coincida con su carácter. Y esta muchacha o esta persona, compañera de trabajo, le pregunta eso, a lo que él le responde: mira, de verdad que no importa mi opinión sobre el matrimonio, lo que importa es la opinión de Dios, el creador del matrimonio, y lo que dijo en su palabra al respecto del matrimonio. Ella respondió que ella creía en un Dios que no era homofóbico y creía que su Dios sí amaba a todos y bendecía la unión homosexual. Con frecuencia los seres humanos basan nuestra imagen de Dios en lo que creemos que Dios debe ser, y la tendencia humana es crear a un Dios a nuestra imagen, con nuestras ideas preconcebidas y con nuestras preferencias. Sin embargo, Dios es santo y está apartado de lo que nosotros somos. Su creación finita y limitada. Eso es lo que es la creación de Dios. Eso es lo que somos nosotros. Una creación finita y limitada. Su carácter es perfecto, no cambia. Podemos tener la seguridad
de cualquier cosa de que cualquier cosa que Él nos pida estará de acuerdo con su carácter justo. Y basándonos en esa aplicación para la vida, tengo que añadirle a esa aplicación que el problema, uno de los problemas grandes de las personas que quieren crear un Dios a su imagen y a su semejanza, cuando nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza. El problema es que cuando creamos un Dios conforme a nuestros pensamientos, basándonos como siempre se basan todos, porque Dios es amor y Dios es amor. ¿Cuál es su amor? Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo que entonces el problema de las personas es crear un Dios a su imagen, a su pensamiento, a su mente, a sus conocimientos preconcebidos, a lo que yo creo que es Dios de acuerdo a mí y no de acuerdo a la Escritura. Y el problema con eso es que la persona cae en idolatría porque está creando un Dios que no es el Dios de la Escritura. Y eso es idolatría. Y Dios aborrece la idolatría. Por eso es que Él nos dejó su palabra, para que nosotros le conozcamos a Él como Él es, como Él quiere que nosotros sepamos que es Él. Un Dios santo, un Dios que su carácter, sus atributos es santidad, justicia, es amor, misericordia, es inmutable, es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Es inmutable, no cambia, es perfecto, es eterno. Y si seguimos hablando de los atributos, ni siquiera comienzo con la lección de hoy. Pero es para que tengan una idea de que realmente nosotros nos alineamos al carácter de Dios. Toma tu Biblia y acompáñame y abramos la Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 34. Éxodo, capítulo 34, y comenzamos los versos del 1 al 8. Del 1 al 8. Vamos a ver si es verdad que vamos a estar hablando de todo eso. Al 9. Y Jehová, dice la palabra de Dios, al nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en sus manos las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró, y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad.
Dios añada bendición a su santa, bendita y poderosa palabra. Como mencioné al principio, Dios es santo y Él establece una relación de pacto con sus hijos. Y en este libro de Éxodo es Dios quien toma la iniciativa para establecer un pacto con el pueblo de Israel, a quienes Él mismo había libertado de Egipto. Dios le da unas instrucciones a Moisés de que debía seguirlas al pie de la letra para presentarse delante de él, delante de Jehová, en la cima del monte Sinaí. Si Dios es quien establece el pacto con su pueblo bajo sus condiciones, ¿por qué entonces pensar que Dios tiene que sujetarse a nuestras condiciones en cuanto a preferencia, gusto o cualquier otra cosa? Pónganle cabeza a eso. Si Dios es quien establece su pacto con su pueblo bajo sus condiciones, entonces, ¿por qué pensamos que Dios tiene que sujetarse a nuestras condiciones en cuanto a preferencia, en cuanto a gusto, en cuanto a la manera de vivir? ¿Por qué pensar de esa manera? Es muy triste que la gente rechace a Dios. De verdad que es no solamente triste, sino devastador, porque no saben lo que hacen. Jesús dijo en la cruz, cuando mirando lo que estaban haciendo mientras Él estaba clavado en la cruz, una de sus palabras fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Así que es muy triste cuando la persona rechaza a Dios, porque según algunos los principios de Dios están basados o están pasados de moda. O tal vez no son sensibles a los oídos modernos. Eso está fuera de moda, fuera de lo que ya está de lo que está trending. Es fácil crear un Dios basado a nuestra imaginación, pero sabes que ese no es el Dios de la Escritura. El Dios de la Escritura es quien, basado en su carácter, que es santo, dio las tablas a Moisés. Le menciona como tablas de la ley, pero son mandamientos, preceptos, instrucciones. ¿Para qué? Para que vivamos una vida santa, justa, piadosa, conforme a su carácter, conforme a su voluntad, y no conforme ni a uno ni a lo que está en nuestro entorno. También vemos a Jesús dando las enseñanzas del reino de Dios en aquel momento a los que le seguían, como se menciona en Mateo capítulo 5 al 7, que se conoce como el Sermón del Monte, el Sermón de la Bienaventuranza. Y no vemos a Dios apuntando los gustos o preferencias de la gente sobre el matrimonio, sobre la sexualidad, sobre el adulterio, sobre el asesinato, sobre la fornicación. No. ¿Qué quiere decir que Dios es nuestro Señor entonces? Háganse en esa pregunta, porque como comenté yo en un video pasado que hice, que grabé hace un día atrás, le hice esa aseveración o ese ejemplo cuando digo qué quiere decir que Dios es nuestro Señor. Porque si Dios no es tu Señor, entonces debes preguntarte quién es tu Señor. Y tal vez tú dirás, no, yo soy Señor de mí mismo. Primero que tú no te creaste. Y cuando todos rechazan a Dios como su Señor, quien señorea tu vida entonces es el que no le gusta escuchar a mucha gente. Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda. Y te señorea el pecado. ¿Por qué? Porque vives en desobediencia a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, a
su carácter. El énfasis de una relación de pacto, como se menciona en este capítulo 34 como pacto renovado, vino cuando Dios proclamó su nombre, Yod-Heh Vav-Heh, YHVH, que son las consonantes de Yahvé, que traducido o al español es Jehová o Jehová. Al revelar su nombre, Dios, Él establece su carácter como el Dios que trajo la libertad a su pueblo y como el Dios fiel a su pacto. Él cumple, iglesia, Él cumple las promesas que le hizo a Abraham, Isaac y a Jacob, Israel. Él las cumple. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y en la actualidad, Dios sigue peleando por su pueblo y liberando a muchas personas de la esclavitud del pecado, porque sabe lo que el pecado hace en las personas. Lo lleva a la perdición, a la muerte y muerte eterna. Y las personas viven esclavas del pecado, en vicios, en patrones destructivos, y por eso es que Dios los manda al arrepentimiento. Dios sigue transformando las vidas y sigue siendo fiel. ¿Fiel a quién? ¿A la gente? No. Sigue siendo fiel a su palabra, a sus promesas, que son dadas a todos los que ponen su fe en su Hijo Jesucristo. En los versos 6 al 7 dice que pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que gusta misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo, escucha bien, iglesia, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. El carácter de Dios es perfecto, es inmutable, no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Jehová le dijo a Moisés que Él es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, Israel. Y nosotros también contamos con ese mismo Dios que no ha cambiado. Y gloria a Dios por eso, gloria a Él por eso que no cambia. Porque imagínense tener a un Dios que cambia, que es cambiante, que cambia de opinión, que hoy dice voy a hacer algo y mañana dice no, voy a hacer esta otra cosa. No. Y by the way, cuando la Biblia habla acerca de que y se arrepintió Jehová, no es otra cosa de que sembramos lo que cosechamos lo que sembramos. ¿A qué voy con esto? Que Dios pone condiciones, pone su condición. Eso lo podemos ver cuando leemos, y no está aquí en el escrito, pero tengo que mencionarlo, en Deuteronomio capítulo 30, cuando él le dice, que también el apóstol Pablo lo menciona en Romanos capítulo 10, y también lo he mencionado yo como referencia en cuanto al arrepentimiento y confesión a Cristo como Señor. Dice porque, verso 14 del capítulo 30 de Deuteronomio, porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra
a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyere y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar a la posesión de ella. Y sigue diciendo Dios con respecto a que Él pone condición y te da para que escojas, pero Él te dice, escoge el bien, escoge la vida. Verso 19, a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová, tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Y tal vez tú digas, eso fue para el Antiguo Testamento, para el pueblo hebreo. Tengo que decirte que lee la Biblia, lee la Torá, lo que se conoce como el Pentateuco, y te darás cuenta que cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, conjunto con el pueblo de Israel, del pueblo hebreo, también se unieron otros esclavos de otras naciones, de otros países, de otros lugares, a los cuales se les llamaban extranjeros, y a los cuales Dios le dijo al pueblo de Israel que no podían rechazarlos y que tenían que velar por ellos y que también ellos tenían que someterse a los mandatos, los preceptos, las instrucciones de Dios. ¿Para qué? Para que vivan y para que su descendencia también vivan. De modo que esto no es para uno y para los otros, no. Es para todos aquellos que se conducen bajo la palabra de Dios. Y Jesús refleja perfectamente el carácter misericordioso del Padre Celestial. Jesús perdonaba a los pecadores, sanaba a los enfermos y proclamaba el reino de Dios. Cuando Él comenzó su ministerio, luego de que Juan el Bautista fuera decapitado por haber señalado el pecado de Herodes, pero su mensaje era de arrepentimiento. Jesús, cuando comenzó su ministerio, comenzó diciendo las mismas palabras: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. De modo que para poder entrar al reino de Dios debe haber arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué? De vivir la vida a espaldas a su carácter, a su voluntad, a la palabra de Dios, su palabra, la Escritura. La palabra de Dios dada a Moisés, lo que reflejan es el carácter multifacético de Dios, un carácter de un Dios santo, justo, amoroso, misericordioso, que obra en justicia y como dice y como leí ahorita en Deuteronomio, en Éxodo, que de ningún modo tendrá por inocente el malvado que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Verso 8 y 9, y con esto terminamos. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Nuestra respuesta al carácter santo de Dios es el arrepentimiento y la adoración. Por eso es que mencioné que nadie puede
ni siquiera asomarse al reino de Dios si no hay arrepentimiento. En el Antiguo Testamento se estableció. Jesús lo estableció. Pedro lo proclamó también cuando le dijo a la multitud de hombres que estaban allí, cuando les señaló que ellos habían crucificado a Jesucristo y que esas palabras que fueron llenas total del Espíritu Santo, que es quien convence de pecado, de justicia y de juicio, provocó en esas personas una convicción profunda de pecado que le preguntó a Pedro, ¿qué hacemos? Y Pedro le dijo, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y venga de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Y el apóstol Pablo, presentándose a una comunidad griega en el Areópago, le dijo, Hechos 17:30, que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día al cual juzgará al mundo con justicia, uno de sus atributos, por aquel varón a quien designó, con haberle levantado de entre los muertos, dando fe a todos. ¿Quién es ese? Jesucristo. Así que en toda la Escritura, Dios demanda arrepentimiento para poder entrar al reino de los cielos, a su voluntad, a su propósito, a su llamado. De modo que la respuesta inmediata de Moisés, cuando escucha la voz fuerte de Jehová diciendo, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Apresurándose Moisés, inclinó su cabeza hacia el suelo y le adoró. La respuesta más contundente de todo ser humano a la hora de presentarse ante el Dios santo y creador y formador tuyo, postrándote y adorándole. Los ángeles, los serafines, todo el día, día y día, porque no existe la noche, están diciéndole al trono, santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso. Aleluya. Y tú dirás, uy, pero eso es canción. Oye, mi hermano, ¿acaso el barro le dice al alfarero qué hacer? ¿O no es el alfarero que hace el barro a su gusto? No al mío, sino al de él. ¿Cómo hubiésemos respondido al ver la gloria de Dios pasar frente a nosotros? Háganse la pregunta. No se la van a poder contestar, pero háganse la pregunta. ¿Cómo reaccionaré yo al ver la gloria de Dios? Porque esto no es una cosa como el cántico ese que hay por ahí, que lo ponen como que si estuviese jugando con un pajarito y que me tira la bola y que me deja ganar. Basta con leer el libro de Ezequiel, cuando ve en su visión la gloria de Dios, para que te des cuenta que por eso es que todo aquel al cual Dios se le manifestaba caían al suelo postrado como muertos. Cuando la gloria de Jesús, el resucitado, se le apareció a Tomás, él le dijo a Jesús, Señor mío y Dios mío. Aleluya. De modo que respondamos con corazones dispuestos a seguir a Dios, pero conforme a su palabra. El carácter de Dios nos llama a nosotros a responder de una forma audible. No es
mudo. Oye, Dios no creó mudo. Abre tu boca y adora a Dios. Moisés también respondió con sus labios diciendo, Señor, si he hallado gracia. ¿Podemos nosotros decirle también así al Señor? Dios, si he hallado gracia. Y gracia es un favor inmerecido. ¿Y cuál es su favor inmerecido? Su Hijo, Jesucristo, quien murió y resucitó para el perdón de los pecados, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Cuando Dios viene a nuestras vidas, podemos responder con nuestros labios con adoración y con total agradecimiento, porque eso es lo que produce un corazón contrito y humillado, cuando dice en el Salmo 51 que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Respondemos a Dios pidiéndole misericordia, no solamente para con uno, sino para con los demás, para con nuestro entorno, nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, contra nuestros vecinos, contra también nuestros enemigos. Sabiendo y entendiendo, como dijo Jesús, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Moisés se acordó de el pueblo de Israel. Se acordó del pueblo de Israel y le dijo, oye, si he hallado gracia en tus ojos, ve con nosotros, Señor, porque es que esto es un pueblo de dura cerviz y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado. Y por favor, tómanos por tu heredad. Aleluya. Bendito sea la gloria de Jehová. Como conclusión, cuando nosotros venimos en arrepentimiento y adoramos a Dios como lo hizo Moisés, veremos entonces el cambio que Dios hace en nuestras vidas y con nuestro entorno, con nuestras familias. Cuando el carcelero de Filipo se dio cuenta que ninguno de los presos se había ido luego de ese terremoto por haber entrado unos ángeles y haber desprendido las cadenas del apóstol Pablo y de Silas. Y cuando él se iba a quitar la vida, porque si no se la quitaba, se la iban a quitar si esos presos no estaban ahí, allí en la cárcel de Filipo, Pablo le dice, no, no te quites la vida, no te prives de la vida, porque estamos toditos aquí. Y él, viendo ese carácter de Dios reflejado en Pablo, un carácter de total integridad, no aprovechándose de la circunstancia, le dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Aleluya. Y las palabras del apóstol Pablo, y son las palabras que hoy te menciono, el apóstol Shaul, fueron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Lo crees? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. De modo que cuando nosotros nos arrepentimos y venimos en total adoración a Dios, como fue el caso con Moisés, vemos cómo Dios cambia nuestras vidas, cambia nuestro entorno, cambia las circunstancias, cambia nuestra manera de ver y pensar y de ejecutar las cosas, no conforme a nuestras convicciones y preceptos, sino conforme a su palabra, a su voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta. Nosotros seguimos a un Dios que es perfecto, pero también es compasivo, misericordioso, pero que también es justicia. Y fue lo que vimos nada más en estos primeros 9 versos del capítulo 34 de Éxodo. Por lo que Dios nunca nos va a llamar a hacer algo que no coincida con su carácter, con su
voluntad con su palabra. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes shalom, paz. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche cuando puedan ver este video y que puedan compartirlo para que la palabra de Dios también sea esparcida a todo lugar donde por medio de esta plataforma pueda llegar hacia las personas, pero que sobre todas las cosas la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre vuestras vidas en sobreabundancia. Dios les bendiga. Shalom.